¿Es una lengua en andaluz? Dice Alba, dice, claro que enseguida se puede atribuir. ¿Esto es una lengua? La respuesta sería rotunda, no. Pero las razones que da no tienen nada que ver con la lengua natural, sino que tienen que ver con la lengua cultivada. Porque le falta gran capacidad de igualación, uniformización y nivelación. Está hablando de lengua cultivada, no de lengua natural, porque las lenguas naturales por definición son variantes y heterogéneas. Es un caos en efervescencia. Todas las lenguas son un caos, desde el punto de vista de la lengua natural son un caos en efervescencia. Es un conjunto caótico, ya lo dijimos en sentido científico, de competencias lingüísticas, que no han logrado establecer la reordenación del sistema roto. No tienen ningún sistema roto. Puede estar roto para los lingüistas. Para los lingüistas sí, porque no les cuadran las descripciones. Pero ese es un problema de los lingüistas, no tiene nada que ver con las lenguas. No hay sistemas rotos, no hay sistemas que se rompan, es que las lenguas son así. No hay ninguna lengua que sea un sistema totalmente coherente y cerrado. Las lenguas son sistemas abiertos, cambiables y heterogéneos. Todas. Me estoy refiriendo a las naturales. Las cultivadas no. Las cultivadas es otra cosa. Entonces lo que no podemos utilizar es argumentos de la cultivada para la natural. Máxime cuando la natural es anterior a la cultivada. Totalmente anterior. Aquí tenemos un libro editado por Narbona, Carlos y Morillo, el español hablado en Andalucía, del año 2003. Vamos a ver algunas opiniones de este libro desde la óptica de la primera parte de mi exposición. La óptica de la habla andaluza. No parece que las peculiaridades morfológicas y sintácticas andaluz sean muchas ni particularmente relevantes. Comparémoslo con lo que había dicho antes Álvaro. ¿Por qué? Me pregunto ¿por qué? ¿Por qué esta contradicción? ¿Por qué ha habido este cambio? En la morfología se advierten, es verdad, algunos hechos que implican una alteración de ciertos paradigmas del español estándar culto. Bueno, esto no voy a decir que sea falso, pero está equivocado. Es decir, el andaluz no es una desviación del español estándar culto, volvemos otra vez a lo mismo. Aunque no sé si es esto lo que está diciendo, pero parece que da a entender esto, que hay una desviación respecto del español culto. Es que son cosas que no tienen nada que ver, son niveles distintos. Una cosa es el español culto y otra cosa es la lengua natural. Porque existe el español culto y existe el castellano culto, pero existe también el castellano vulgar. Exactamente igual. Existe el castellano vulgar con sus diversas variedades, que sigue existiendo hoy en día. Lo que pasa es que, claro, los castellanos, yo soy castellano, lingüísticamente, claro, nuestra pronunciación es, si no idéntica, y nuestra gramática es, si no idéntica, prácticamente idéntica a la lengua estándar. Entonces da la impresión de que no hablamos un vulgar. Esto demuestra que la lengua estándar es vulgar, en realidad viene de un vulgar. Pero claro, los que hemos nacido castellanos y hablamos castellano de nacimiento, hablamos una lengua vulgar. Pero da la impresión de que no, de que hablamos una lengua culta. ¿Por qué? Porque la lengua culta está basada exclusivamente en esa lengua vulgar. Por tanto, la lengua culta es una lengua vulgar disfrazada. Nos están vendiendo la moto. La lengua culta no está lengua culta. Hombre, es culta porque está cultivada desde el punto de vista escrito, literario. En eso no me miento, perfecto. Pero yo hablo lengua culta, yo hablo lengua vulgar, como todo el mundo. ¿O es que yo, como castellano, solo hablo lengua culta? Lengua estándar, no señor, yo hablo lengua gramática del habla andaluza, no todos tienen el mismo dominio del idioma. Esto, pero vamos a ver. Una cosa es el dominio de la lengua culta, escrita, que en efecto no todos tienen el mismo dominio del idioma, y otra cosa es la lengua natural con la que hablamos en nuestra familia, en nuestros amigos todos los días. Cuando hablamos de dominio, estamos aquí mezclando cosas. Ya creo que quedó bastante claro con la intervención anterior, no voy a insistir en ello, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que en este tipo de comentarios se mezclan continuamente el nivel culto con el nivel vulgar, continuamente. Interesadamente se va de uno a otro continuamente para atacar que el andaluz sea una lengua como otra cualquiera.